Comenzamos este nuevo ciclo de entrevistas a través de Aysén TV, nuestros colaboradores, quienes han dispuesto estos estudios para que conversemos con personas que actualmente son ayseninos relevantes en varios ámbitos y bienvenidos a este espacio, ¿cierto?, donde las raíces, la innovación y el futuro convergen. Buscamos destacar el potencial único de la región de Aysén y a sus íconos, ayseninos que día a día dejan huella por el mundo. Les invitamos a conocer de esta comunidad en reddeayseninos.com. Buscamos conectar a quienes aman esta tierra, estén donde estén, y a formar parte del desarrollo Aysén. Bueno, después de esta breve introducción, tenemos un gran entrevistado. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, Alfredo. Muy bien, muy contento de estar acá. Súper bien. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha estado la mañana? No, bien, muy bien. Primero cargado de energías porque anoche me junté con muy buenos amigos de la región ¿Ya? a comer un asado y quedó muy bueno. Ya. Así que bien alimentado, vamos a decir. Perfecto, súper bien. Alex, bueno, nos acompaña en nuestros estudios Alex Fössel. ¿Fössel es tu apellido? ¿Lo pronuncié bien? Sí. Fössel. Fössel, sí. Alex, ¿podrías contarnos un poco más acerca de ti? Bien, podemos partir que yo soy, si bien yo nací en Santiago, pero a las 3 semanas mis padres me trajeron al Valle de Ñireguao, donde pasé los próximos años creciendo. Después de eso tuve el privilegio de estudiar aquí en Puerto Aysén, en la escuela número 1. En la escuela número 1. Sí, así que ahí hice mi primero básico. Tu primero básico. Claro, y después de eso a Coyhaique, donde estudié el resto de la enseñanza básica y la enseñanza media. Súper. Pero también, ya que estamos en Puerto Aysén, aprovecho de mencionar que, aparte de esa pasada como niño, y que en ese entonces uno recorría todo Puerto Aysén con los amigos caminando, también posteriormente tuve el gusto de poder trabajar y ayudar a mi viejo y a mi tío, que estaban en un negocio de barcos, de madera, de turismo, en los canales de Puerto Aysén. Así que en el fondo todo lo que es el litoral, para mí tiene me siento muy identificado. Claro, es un recuerdo quizás de tu infancia muy bonito y me imagino que hay muchos recuerdos que están ahí presentes y que cuando llegas a Aysén también comienzan a aflorar, ¿no? Correcto. Y de hecho hace poco tuve la oportunidad de ir un par de veces llevando a unos amigos americanos ¿Ya? a la laguna de San Rafael, en el catamarán. En el catamarán. Oye, y todavía ahí está el faro tanto, ahí está la isla tanto, ahí está el paso tanto, en este lugar hay mareas y corrientes, así que hay ciertas cosas que están aquí que no desaparecen. Que no se han olvidado. Bueno, Alex, es bien interesante cómo tú aún, a pesar de cierto el tiempo en el que tú, como nos has comentado, has estado por un tiempo en Aysén, en Coyhaique o fuera de la región, ¿cierto? Y me gustaría también tratar ese tema. Aún recuerdas con mucho amor y cariño nuestra región. Alex, tú eres un doctor. ¿Te dedicas a la medicina? No. No, en realidad el nombre de doctor es Doctor of Philosophy, ¿no es cierto? Que realmente es un doctorado en el sentido de que es un curso de posgraduación donde uno explora un tema y hace una tesis y en el fondo llegas a tener un conocimiento de un área en particular mucho más profunda que la que uno podría estudiar con la carrera básica o incluso con un maestrado. Claro. Bueno, para que ustedes sepan, Alex, que nos acompaña ahora, es ingeniero eléctrico, ¿sí? Sí. de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También hiciste cierto un máster y posteriormente, cierto, en Estados Unidos, donde desarrollaste cierto podríamos decir, tu carrera posterior al pregrado. Claro. En el fondo ahí, y eso fue una de las motivaciones interesantes, justamente salir y aprovechar la posibilidad de poder estudiar afuera. Y era como la progresión siguiente en cuanto a una carrera y en cuanto a enfocarse en temas cada vez más específicos, ¿no? Más específico. Me gustaría preguntarte, Alex, ¿cómo crees tú que influyó tu niñez, tus recuerdos, ¿cierto?, en nuestra hermosa región, a ese Alex, ¿cierto?, pequeño? ¿Cómo ese Alex pequeño influyó todo eso, toda esa gran información, ¿cierto?, que recibió cuando era niño, en el Alex que es ahora? ¿Cómo pasó eso? Ya, bueno, o sea, te voy a mencionar 3 cosas. La primera es la cantidad de revistas tanto científicas como de viajes y de geografía, que mis padres compraban y tenían en casa. Así que ahí hojeando, uno veía lugares del mundo, esa es la revista del National Geographic, y por otro lado también había otra revista llamada Scientific American. Y esos llegaban una vez al mes y traían un montón de temas y lugares, y uno siempre mira todo eso y dice, ¿cómo yo llego a conocer? ¿Cómo yo llego a viajar? Así que esa es una cosa. La otra es una anécdota
de una vez un fotógrafo de la National Geographic, por alguna razón llegó al campo a Ñirihuao. Y yo tuve la oportunidad de pasear con él. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención era lo gentil y bien educado de esta persona. Yo dije, wow, me gustaría ir de donde un tipo como este viene, ¿ya? Y después, por último, justamente como parte de la tripulación de la lancha, de la Ventisquero, que salíamos aquí de Puerto Palos, zarpábamos de Puerto Palos, De Puerto Palo. llevamos a un investigador, y no sé si pueda pronunciar la especialidad, era algo así como paleogeomagnetólogo, ¿ya? En el fondo estudiaba la inversión de los campos magnéticos de la Tierra ¿Ya? a lo largo de la historia de la Tierra, miles o millones de años. Claro. Y fue a tomar unas muestras en algunas islas en el litoral de Puerto Aguirre para afuera. Ya. Y resulta que encontré tan interesante lo que estaba haciendo. Y ese tipo de cosas, en el fondo, para responder tu pregunta, me motivaron, y cuando, después de terminar mi carrera acá en Chile, en algún momento dije, no, ya, esta cuestión, me tengo que ir a Estados Unidos. Así que vienen ese tipo de inspiraciones de cuando era chico, ¿ya? Que en el Claro. fondo a uno lo motivan después en el futuro para, digamos, seguir caminos. Claro, ¿Mm? para tomar decisiones respecto a cuál es el destino que uno quiere forjar. Oye, estaba revisando un poco más acerca de ti. Hay bastante información igual en los medios, ¿cierto?, de comunicación. ¡Qué susto! Claro, mira, pero cómo ha cambiado todo. O sea, ahora podemos acceder a información de personas que tienen una trayectoria específica, podemos seguirla. Y me llama mucho la atención que en cierta oportunidad te entrevistaron y te dijeron te preguntaron cómo definirte. Y tú dijiste, me defino como un ranchero de la Patagonia. Pero si sigo siendo así, oye, si en el fondo yo crecí en un campo en Ñirihuao, paso gran parte del tiempo del año allá, y son las raíces, eso es lo que de alguna manera, en el fondo, en Estados Unidos, por mi trabajo, hay mucho de tecnología, de robótica, de inteligencia artificial, de sistemas complejos, y mucho de negocios también. Ujú. Entonces, hay veces que uno pasa periodos en esa realidad, pero esa es una realidad un poco, no sé si artificial, porque es real Es también, real, claro. ¿ya? Pero a mí me encanta volver al campo y poder prender en la cocina leña, invitar a mi mamá a tomarse un café al desayuno, salir con mis hermanos a recorrer el campo. Y esa realidad de lo que es la naturaleza y del trabajo físico, todo eso yo creo que es fundamental para uno, de alguna manera, poner los pies en tierra. Claro, podríamos decir que es el alma, a veces lo que puede faltar. Y hay un deseo, ¿cierto?, inherente en la persona, ¿cierto?, en conectar con eso, en conectar con esas cosas que le generan satisfacción, evidentemente, pero también le traen tranquilidad y relajo, ¿no? Sí, 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 sí. Y también es algo que uno quiere pasar, ¿ah? Por eso que yo desde que me fui en 96 a Estados Unidos, he seguido viniendo por lo menos 2 veces al año al campo, y también traje a mis hijos menores, ¿ya? Todos los años. Y me da mucho gusto porque ese enraizamiento, de alguna manera uno no lo pasa, nunca va a ser igual como el de uno. No, ¿ya? totalmente. Pero me dio mucho gusto, por ejemplo, ahora cuando hace un par de años Camille, mi hija menor, estuvo esperando postular a la universidad a la que quería asistir, y tuvo un tiempo así como un año sabático. Claro. Y de todos los lugares a los que ella podría haber elegido ir, decidió quedarse en Coyhaique, trabajar en el Museo Regional, en el CIEP, haciendo una práctica de geóloga. Mira. Y coincidentemente, son esas cosas que uno, si las planeara, no resultarían tan Claro. bien. Terminó haciendo trabajos de campo en Baño Nuevo, en el Valle de la Luna. Sí. Así que yo en el fondo estaba en el campo y sabía que Camila estaba haciendo sus expediciones y buscando fósiles marítimos. Mira. Por allá. En fin, son cosas lindas que ocurren. Claro, son cosas lindas que ocurren. Oye, y como podríamos decir, este ranchero de la Patagonia, que emigra, ¿cierto?, a Santiago, luego emigra a Estados Unidos, después pasa por algunos países también por ahí. ¿Cómo es esa experiencia de que tú también, tú lo comentaste en alguna entrevista anterior, tú te sentías inmigrante también? ¿Cómo es eso? ¿Tú lo ves como un punto de vista negativo, algo positivo? ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? O sea, yo creo que es fundamentalmente positivo, ¿ya? Me refiero, bueno, yo soy inmigrante en realidad
la mayor parte de mi vida desde los 18 años. Ujú. Y emigré a Santiago, después a Estados Unidos y algunas ciudades dentro, después inmigré a Alemania, después a Brasil, ¿ya? Así que yo he estado en este proceso de llegar a un país nuevo, con una cultura nueva y tratar de integrarme, tratar de entender cómo cada uno de estas sociedades hace las cosas diferentes. Y quizás es la parte más positiva, es que uno se da cuenta que con todo lo que creció y que lo daba por que era de esa manera, hay una gran diversidad en el mundo. Y uno se acostumbra mucho a lidiar en forma positiva y a entender y a ser mucho más abierto, a veces crítico. Sí, totalmente. Uno puede claro. seguir siendo crítico, Sí, sí. pero abierto a entender que la gente hace las cosas de maneras diferentes. Claro, que hay otras maneras, que hay otras culturas, otras costumbres y que también hay que aprenderse a respetarlas. Oye, ¿y sabes cuál de todas ha sido? Porque cada una de ellas también tuvo que ver con aprender idiomas nuevos, ¿no? Ujú. Pero quizás la más difícil fue emigrar a Santiago, oye. Cuando yo pienso... Ese tránsito para ese- todos los que hemos ese- salido a ese- estudiar ese tránsito es fue muy el duro. más complejo. Sí. Y en parte porque cuando uno crece, no sé si será igual ahora, pero entonces el grupo de amigos del Liceo San Felipe en este caso, era muy diverso en un montón de dimensiones socioculturales, socioeconómicas, pero todos nos queríamos y nos queremos, de hecho. De hecho, ¿Tienen juntas todavía? por supuesto, de hecho, Mira. hace 2 meses atrás nos juntamos aquí en la Laguna de los Palos. ¿Ya? Hay un lugar ahí Un espacio para un poder espacio, así que estudiar. nos juntamos una gran 30 o más ex compañeros de cuarto medio. Mira. Y lo divertido es que ahora estamos todos con 55 años, pero nos sentimos todos de 15. ¿Ya? Fuimos a Bahía Acantilada. Mira. Bueno, y lo interesante es que seguimos con ese cariño que supera, que va mucho más allá de cualquier tipo de diferencia. Yo creo que ese cariño, ese amor, esa conexión que existe entre los aiceninos es muy profunda. Ujú. Es difícil de olvidar. Y cuando tú me dices, me sentí más inmigrante cuando me fui a Santiago, hay que decir que es un cambio bastante grande para uno que es de la región y que le toca vivir una realidad totalmente diferente. Acá somos mucho más, incluso familiarmente somos totalmente afiatados, ¿cierto? Claro. El mate, la conversación, Claro, estar juntos. y Santiago tiene esta segregación también en Sí, muchas dimensiones, totalmente, que es sí. cruda y muy fuerte. Claro. Y uno no está acostumbrado a ese estilo, ¿cierto?, de vida más ajetreado, vertiginoso y además con ese tipo de diferencias a veces tan y muy abismantes y que también uno las puede ver en la universidad. Es evidente, Alex, que tú tienes una gran conexión aún con Aysén. Es interesante también revisar tu trayectoria. Probablemente, ¿cierto?, de los ayseninos que ha logrado dentro de este ciclo de entrevistas que hemos tenido, ¿cierto?, de los que ha logrado mucho, tú has comentado, ¿cierto?, que has tenido una vida de inmigrante, has vivido por muchos países, pero me llama la atención algo, países que tienen una industria, algo industrializado, ¿cierto? Hablamos de Estados Unidos, evidentemente, Alemania, Brasil, ¿cierto?, un vecino. ¿Cómo llega Alex, ¿cierto?, siendo un ingeniero eléctrico, que esa es Claro. es tu profesión, ¿cierto?, a estas industrias? ¿Trabajas específicamente en lo que estudiaste, ¿cierto?, en pregrado? ¿O qué pasó después? Ya, perfecto. Buena pregunta. Después de terminar ingeniería y el maestrado, trabajé 3 años en lo que uno podría decir fue una de las primeras startups chilenas. Un grupo de estudiantes y de profesores de la Universidad Católica haciendo algunos proyectos para la Armada de Chile. Ya. Súper entretenido. ¿Año? Año 93 al 96. Ya. ¿Ya? Así que mucho tiempo en ASMAR, mucho tiempo en los buques, Mira. mucho tiempo navegando. Así que eso fue como súper entretenido y de alguna manera se conectaba Te vinculaba. sí, claro, al placer de navegar aquí en los fiordos, exactamente. Y cuando decidí que quería irme afuera, en realidad no tenía muy claro exactamente qué es lo que iba a hacer, pero sí me quedó claro que para entrar a Estados Unidos en forma legal, una de las maneras era irse a estudiar un doctorado. Claro. Listo, perfecto. Ahora postulé desde bioingeniería hasta ingeniería aeroespacial, así que no era que estuviera tan claro, pero finalmente entré en una universidad muy reconocida por el tema de robótica e inteligencia artificial. Y después de eso, después de haber terminado el doctorado, que entre medio me volvió a conectar a Chile, porque trajimos unos prototipos de robots de exploración planetaria, a probarlos tanto en el desierto de Atacama Claro. como en la Antártica. Mira.
Las Así, condiciones, claro, claro, similares. exactamente. Claro, desiertos. Exactamente, es cierto. Así que eso fue tremendamente entretenido. También lo hicimos en el Ártico. A lo que quería llegar para responder tu pregunta es que después de eso yo tuve que tomar una decisión. O me quedaba, como la mayoría de los doctorados, en academia, en las universidades o en institutos de investigación, o me iba a la industria. Una decisión súper importante. Pero fundamental. Total. Y resulta que son de las decisiones que uno toma y tiene que tomarlas basados en los principios de uno, basados en, digamos, considerarse en la naturaleza. Y sin querer entrar en mucho detalle, pero yo considero que todo lo que es la economía de mercado y lo que es el intercambio de bienes es fundamentalmente virtuoso. En el sentido de, por ejemplo, supongo que yo voy a crear alguna cosa que me gustaría venderte a ti. Entonces, primero tengo que tener empatía para entenderte. Claro. Y saber, Alfredo, ¿qué será lo que Alfredo necesita? ¿Cuáles son los problemas que está tratando de resolver? ¿Cuáles son las cosas en la vida en que yo podría afectarlo positivamente? Y voy a inventar esto. Entonces construyo algo con todas mis habilidades de ingeniero y una empresa y otras personas. Claro. Y al final yo saco esto y, Alfredo, te vendo esta cosa. Y tú me vas a poder decir, mira, no me sirve. Chuta, bueno, tengo que hacer la pega de nuevo. Claro. O sí me sirve, ya está. Y nosotros vamos a negociar el precio. Y tú en algún momento me vas a decir muy caro. O eventualmente vamos a llegar. Pero todo eso hace que nosotros usemos otra dimensión de nosotros los humanos, que es el lenguaje y la comunicación. Hablar no es lo mismo que comunicar. Correcto. Entonces, finalmente, si nosotros llegamos a un acuerdo, yo te voy a pasar esto, tú me vas a pasar, qué sé yo, dinero, y eso va a ser una transacción libre. Y yo soy un amante de la libertad de las personas. Entonces, cuando yo pensé, bueno, ¿en qué industria me voy a meter? ¿Me voy a meter en la academia o en esto? No, dije yo, me voy a meter en el medio de donde se producen transacciones comerciales, que es la industria, y acepté un trabajo con John Deere, que es una empresa global que produce equipos de construcción, agrícola y un montón más. Claro. Y dije, en 5 años tengo un producto robótico en el mercado. Esa fue tu meta. Esa fue mi meta. Voy a crear algo robótico que la gente va a querer comprar. 10 años después. Se pasó un poco el plazo. Claro, no, porque en el fondo uno sale, de hecho, Claro, uno tú te sale a puedes veces de estos posgrados. Y sales con una idea muy No, clara. y arrogante, hombre. No. Uno sale así diciéndome, pucha, me dieron un doctorado y creyéndose Estoy listo. el hoyo el queque. Claro. Bueno, resulta que la industria rápidamente te baja a tierra. Te pone en el lugar en el que... Claro, debes y ahí estar, uno claro. se da cuenta que crear un producto y venderlo es muchísimo más complejo que lo que la mayoría de las personas piensan. Claro. Así que nos tomó muchos años y eventualmente en Europa, en Alemania, lanzamos un cortador de pasto, una cortadora de pasto robótica, ¿Ya? que se vendió por más de una década, por miles de unidades en toda Europa occidental. Mira. Así que eso me dejó bien contento, porque en el fondo me tomó mucho más de lo que yo pensaba. Y a lo largo de eso me pegué una cantidad de cabezazos, ¿ya? Aprender de muchas cosas. Pero al final eso resultó. Así que, bueno, volviendo a lo que me habías preguntado, y la respuesta salió súper larga, No, pero está bien. justamente esa empresa es una empresa industrial que vende equipamientos para agrícolas, para construcción, y tiene sus principales fábricas en estos países que te mencioné. Claro. Por eso ese transitar... Eso, exactamente. Por Claro. eso ir de un lugar a otro y todo. Y también, claro, adaptarte, ¿cierto?, a la realidad, sentirte probablemente, ¿cierto?, el inmigrante, pero ya con un propósito totalmente más claro. ¿Qué vino después de eso? Después de eso vino volver a Estados Unidos. ¿Vives en Pensilvania? Sí, pero inicialmente volví de Brasil al Midwest, cerca de Chicago, y de ahí me di cuenta que cuando uno llega a los 50, por lo menos uno reflexiona y dice, ¿qué es lo que he hecho hasta ahora y qué es lo que quiero seguir haciendo? Claro. Y no es que los 50 sean tan importantes, porque hoy día uno a esta edad está mucho más, entre comillas, relativamente joven, Claro. que quizás 50 años hace 300 años atrás. Claro, totalmente. Entonces vino el deseo de pasar más tiempo en la región, vino el deseo de posicionarme para poder estar con mis hijos menores juntos y de hacer una serie de cosas que tenía en la lista. Y una de ellas era reconectarme con la región. Así que me salí de mi trabajo,
le di las gracias a John Deere, quedamos Gracias. todos muy amigos, les Ujú. tengo una tremenda gratitud. Y me fui a Pensilvania, que era justamente en Pittsburgh, donde yo había estudiado mi doctorado, a reconectarme con todos esos amigos y a partir mi propia empresa. Y así que invité a varias otras personas de la John Deere y tenemos una empresa de consultoría pequeña, ¿Ya? pero muy enfocada en el tema de robótica para agricultura, robótica para construcción, inteligencia artificial para esas áreas, agricultura digital. Y la mayoría de nosotros venimos de la John Deere porque ya nos conocemos, Claro. ya Hay un sabemos, sello, hay un sello claro, no, también. y sabemos cómo trabajamos y ya sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de cada uno. Claro. Así que estamos muy entretenidos, muy entretenidos. Oye, qué bueno que hayas, bueno, y parte de como tú has enseñado, o en realidad explicado, el hecho de que tú has tenido siempre ese interés, ¿cierto?, en crear cosas, en ofrecerlas, ¿cierto? Y en ese mismo tránsito, evidentemente, es donde se ve el progreso y el desarrollo de los países y de las economías, en el fondo, las Claro. economías que apuestan por, en este caso, y que tú lo has ilustrado de una manera muy clara y completa, que es fundamental la educación. Sí. La educación es fundamental y la educación trae muchas externalidades positivas. A veces ese tema de la educación es algo complejo. Tú viviste tu educación acá en la región, ¿cierto? Estudiaste, ¿cierto?, en la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo es esa diferencia, ¿cierto?, de esa universidad, de esos colegios, ¿cierto?, liceos de Chile, con lo que tú pudiste ver en Estados Unidos? ¿Hay una diferencia tan abismal? Es que yo creo que el enfoque americano es distinto. Ya, Nosotros aquí, por ejemplo, ingeniería van a ser 5 años y medio, probablemente 6, dependiendo de cómo te vaya, o más. En Estados Unidos, ingeniería son 4 años. Yo creo que en Estados Unidos el enfoque tiene mucho que ver con lo práctico. lo práctico. Ya, lo que necesitas son estas, qué sé yo, 10 materias, y al cuarto año probablemente tú salgas. Es poco probable que te vayas a atrasar, por ejemplo. Claro. Y después de eso te tiras a la industria a aplicar los conocimientos. En cambio acá, pero está cambiando Chile, ¿ah? Yo he visto que cada vez más hay universidades que están con el bachillerato, Claro. ¿no es cierto? Ese modelo, claro. Un modelo de 4 años y después en el fondo uno toma un par de años más para la acreditación profesional de la carrera. Pero esa practicidad de decir, te vamos a enseñar lo suficiente como para que entres a la industria y después si tú quieres vas a estudiar un maestrado y después si tú quieres vas a formarte profesionalmente con diferentes tipos de cursos, acreditaciones, etcétera. Ujú. Eso me parece que tiene la ventaja que te enfrentas a la realidad laboral mucho antes. Lo otro que me parece que es fundamental es la valoración de los cursos de menos duración. Creo no estar completamente equivocados si decimos que aquí en Chile a veces hay gente que mira en menos un curso técnico. Sí, totalmente. ¿Ya? Eso allá no existe. O sea, puede existir, pero a lo que quiero llegar es que hay una valorización tremenda de las personas que son técnicos en algo y que estudian 2 años o incluso a veces que tienen aprendizajes de 6 meses, ¿ya? En el fondo lo que quiero llegar es que la gente tiene menos ese prejuicio de que si no estudias una carrera de 5 años, peor aún, si eres ingeniero comercial, ingeniero civil, abogado, doctor y arquitecto, si no eres de eso, no no es- sirves. claro. Oye, pero qué lamentable, porque resulta que existe una diversidad tan grande de temas para estudiar y de carreras, y más todavía hoy día que cada día más vemos una aceleración de tipos de trabajo nuevos que vienen con todas estas tendencias tecnológicas, sociales, etcétera. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar en un prejuicio antiguo de decir que solamente algunas carreras pueden significar tu triunfo o tu éxito, Claro. ¿ya? En vez de medir tu éxito como que estés trabajando en algo que realmente te guste. Y si quieres meter las manos mucho antes, ¿para qué vas a estudiar 4 años o 6? Claro. Estudia 2 años Y lánzate. y lánzate. Sí. ¿Ya? Yo creo que esas 2 dimensiones que acabo de mencionar, la practicalidad y una valoración mucho mayor de diferentes maneras de estudiar y entrar a la fuerza de trabajo, creo que son fundamentales. ¿Crees tú que esto se relaciona, Alex, con los procesos económicos? Y me refiero más bien a, tú has estado en países industrializados, ¿cierto? Chile tiene aún ese gran problema, quizás la automatización ha ayudado en algunos aspectos, en algunas industrias,
pero no somos un país, no somos un país industrial, no generamos exportamos esa materia prima, pero no le damos el valor agregado que quizás podríamos darle. ¿Crees tú que ahí influye harto en eso, en esa mirada que tenemos como país? La capacidad industrial tiene mucho que ver con el mercado interno si tienes una economía cerrada. Pero Chile tiene una economía abierta, lo cual por un lado trae mucho producto externo, donde las economías de escala de producción y por lo tanto de precios Claro. es muy difícil competir contra Es ellos. draconiano el Claro. financiar. Pero yo pienso que cada día nosotros estamos en periodos de democratización de diferentes aspectos de la vida. Hablemos de educación, y ya voy a volver al tema de la industrialización. Antiguamente la educación se daba en salas de clases, Claro. y con libros, y con bibliotecas. Y había o sea, en el fondo, para poder acceder a esos recursos de educación, tenías que entrar a alguna universidad y había algunos que eran mejores que otros, o que son mejores que otros, pero no tenías la posibilidad necesariamente de ser autodidacta. A lo mejor podrías comprar algunos libros, pero no había tanto material y tampoco se estilaba. Claro. Era más bien excepcional. Hoy día, Alfredo, la cantidad de material de muy buena calidad que existe en Internet a cero costo es impresionante. De hecho, cuando hay veces en que, por ejemplo, alguno de mis hijos me dice, papá, ayúdame con cálculo, con química, Claro. ¿qué me voy a acordar yo de eso? Pero voy a Khan Academy o cualquiera de los muchísimos sitios, me veo un video, me acuerdo de los enlaces covalentes y qué sé yo, de algunas cosas de química, ¿Ya? y puedo tener una conversación y decir, mira, esto pasa así, conversemos un poco para llegar a entender. Claro. Bueno, a lo que quiero llegar es que la democratización de la educación es algo que está ocurriendo hoy día. Volviendo al tema de la democratización de otros aspectos de la vida, lo que es poder crear productos, antiguamente era solamente en una fábrica, con un centro de ingeniería, con un montón de ingenieros, con, qué sé yo, tablas de dibujos o computadores. Infraestructura. Claro. Bueno, hoy día uno puede ofrecer valor en forma remota en todo el mundo. Uno puede ofrecer valor y crear productos digitales para los cuales no necesitas una fábrica física. Claro. Entonces yo creo que nos estamos enfrentando a una nueva era. Una revolución. Claro. Y no sé si no es que esté en desacuerdo contigo. No sé si es una evolución acelerada, pero fundamentalmente, quizás tengas razón en ese sentido, fundamentalmente nosotros aquí en Chile vamos a poder, y en todo el mundo, agregar valor en forma mucho más amplia, y no estamos hablando más de la industrialización de productos físicos, sino que en la creación de productos digitales. Mira. ¿Ya? Entonces, como que nos saltamos la etapa de industrialización, pero yo creo que estamos frente a otra oportunidad gigante de participar en la economía mundial, de contribuir sin necesariamente tener los tremendos y costosos activos como fábricas y cosas así. Sí, probablemente esa mirada de la industrialización, ¿cierto?, que se dio en Inglaterra, ¿cierto?, con todo lo que conllevó, probablemente tenemos esa relación de la industrialización asociada a grandes industrias del siglo pasado. Pero hay un buen nicho, una buena forma de hacer algo con pocos recursos diferentes, pero también se requiere de audacia. Y también se requiere de un modelo y de planes, ¿cierto?, que apunten a eso. Y ahí también tiene que haber una conversación, evidentemente, entre el mundo privado y el mundo público. Y a veces creo que cuesta eso. ¿Cuál es tu mirada de eso, en base a lo que tú viviste en otras latitudes? Creo que en general hay mucho menos antagonismo entre el mundo público y el mundo privado en otros lugares. Ya. Y sin duda la hay. O sea, es que es evidente, claro. En toda la elección americana entre Kamala y Trump, claro. y toda la animosidad y polarización que hay en Estados Unidos no se puede ignorar. Pero sin embargo, a nivel de Estado, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, yo estaba trabajando muy cercanamente con el gobierno del estado, con organizaciones sin fines de lucro que están tratando de capitalizar la oportunidad que existe por toda
todo el talento y la tecnología relacionada con inteligencia artificial, robótica, etcétera, que hay en esa zona de Pensilvania. Claro. Y no hay color político. Me parece, y no sé si ibas ahí con tu pregunta, pero y yo soy el menos indicado para hacer un diagnóstico, pero en lo que yo escucho y veo en mis visitas a Chile y por las redes, me parece que hay un tremendo antagonismo motivado, pienso yo, muchas veces por temas políticos o digamos, Política partidista. política partidista, exactamente, que se interpone a la colaboración que podría haber de otra manera. Claro. Probablemente creo que, claro, es la falta de proyecto país. Más allá de los gobiernos que... O proyecto región, Claro. siendo un poco más aquí. ¿Ya? Sí, y justamente quería llevarte a ese punto, Alex, porque afrontamos un problema que es innegable, que es el cambio climático. Las condiciones para la agricultura, que es el rubro en el que tú te has desempeñado fuertemente, están cambiando a nivel mundial. Chile, cierto, cuenta con uno de los climas y uno de los ambientes, cierto, del Mediterráneo, donde se puede plantar de todo, da todo bien, es fabuloso. El tema es el agua, siempre ha sido el tema del agua. Pero vemos que cada vez, y me imagino que tú también lo puedes evidenciar en tus viajes, cierto, a nuestra región, cada vez la región probablemente está más apta para la actividad agrícola. ¿Tú crees que hay un futuro agrícola en la región de Aysén? En cuanto a... Bueno, hay ciertas áreas que han sido tradicionales como la ganadería. Claro. ¿Estás hablando de agrícola incluyendo ganadería? No. No, ya, perfecto, gracias. Yo creo que sí, pero yo creo que viene a más largo plazo. ¿Ah? No es algo que vayamos a ver en 2 o 3 años más. Son 10 o 15. Claro, pero por ahí veo algunos expertos, por ejemplo, ya pensando en ver cuál es el desarrollo vinícola. Sí. ¿Ya? Ahora, por ahora son excepciones. ¿Cómo es el dicho? ¿Una golondrina no hace verano? ¿Alguna Así es, cosa sí, así? sí. ¿Ya? Necesitamos más golondrinas. ¿ya? Claro. Así que sí, estoy de acuerdo, lo veo, y dependiendo de cómo va a ser el cambio climático, cómo se manifieste aquí en nuestra región, sin duda. Pero por otro lado, nosotros somos una región con poca área agrícola. Ahora, desde la parte forestal, ahí hay algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, la lenga es una de las monoculturas en el sentido de que es una sola especie predominante, naturales. O sea, no es que alguien haya, no es como por ejemplo Claro. en el Eucalipto, Midwest, pino. claro, pinos o qué sé yo, o en el Midwest que tiene cientos de miles de hectáreas de soya, porque se plantan así. Claro. No, aquí naturalmente tenemos una monocultura que puede ser un recurso gigantesco para la región, tanto para una economía de carbono en cuanto al secuestro de carbono, Claro, porque lo mantiene la madera. ¿Sí? claro, así como para la producción de una madera noble. Así que ese es un ejemplo. Ahora, si acaso eso va a cambiar con el cambio climático, no sé suficiente. A lo que quería llegar es que quizás nosotros tenemos unas áreas que en el corto plazo pueden ser más promisorias. ¿Cuáles serían? Por eso estaba pensando, justamente te estaba diciendo, la parte forestal. O sea, siendo una de las regiones con mayores recursos hídricos, creo que todavía hay un tremendo potencial. Y no me quiero meter en el tema de Patagonia con represas o sin represas, etcétera. El tema energético. El tema energético, o sea, yo creo que aquí nosotros tenemos, la región tiene el potencial de ser posiblemente la primera región con una matriz energética completamente renovable. Ahora estamos al otro lado, por la cantidad de diésel que nosotros quemamos para eso. ¿Ya? Y no va una crítica en esto, sino que va más alertarnos de que es una área de tremendo potencial. Hay un desarrollo que está inconcluso y creo que también ahí forma parte del hecho mismo de que en nuestra región tenemos una dependencia del Estado brutal, que en el fondo, si no hay una proyección estatal, a veces es complejo que se desarrollen cierto tipo de industria, también propio de nuestro país. Entonces, claro, es bien interesante ver tu mirada respecto a esto, porque la energía... Chile no es un país con petróleo. No es un país con petróleo. No somos Argentina, no somos Brasil, no somos México. Entonces, ahí hay un enfoque del cual... Un comentario ¿Sí? acerca de Brasil. Brasil es uno de los países que tiene la matriz energética del país más renovable del mundo. Estos tipos tienen más del 60% basado en hidroeléctrico. Al contrario de la mayor cantidad de los otros países. Claro. No, sí, pero también tienen petróleo, sí. Sí, Petrobras ahí está con Claro. un muy... Y claro, y al parecer es posible que
estos procesos son procesos muy largos, ¿cierto? Que también necesitan mucho de la innovación y también de que exista la oportunidad en que el privado pueda desarrollarse de una manera que le permita, ¿cierto?, generar mayor ámbito de competencia y también de desarrollarse en esa manera también. Claro. Y por supuesto que tenemos que reconocer que hay muchos movimientos enfocados en la innovación aquí. ¿Ya? Red de ingenieros para partir, digamos. ¿Ya? Pero yo creo que la región también tiene la o sea, el potencial, porque es uno de los lugares más lindos del mundo, con el potencial de la mejor calidad de vida del mundo. Ahora, antiguamente la región era una de las más aisladas. Hoy día, ya sea por fibra o por Starlink, estamos conectados. Totalmente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a seguir siendo un atractor de talento mundial a la región para que trabajando con nosotros, los locales, tengamos esa receta un poco mágica, ¿no es cierto? Donde en el fondo tú tienes una integración de talento local, de talento extranjero, no necesariamente extranjero, puede ser de afuera, digamos, que en el fondo haga que haya motivación para innovar, ganas de innovar, nos creamos que podemos innovar. Y de nuevo, no va a ser solamente la creación de productos físicos, sino que también de productos digitales, donde nosotros aquí tenemos una tremenda oportunidad, porque para eso se necesita energía, como conectividad y unas ganas tremendas de hacer una diferencia. De poder atreverse, como tú lo has hecho en tu vida y que, bueno, tu carrera lo ilustra de manera muy clara. A veces existe, mira, y qué bueno que tocaste ese tema, Alex, a veces existe un abismo entre el mundo empresarial y el ciudadano a pie. Más allá de que, como tú lo ilustraste en este ejemplo, el producto, ¿cierto?, es probablemente la interacción que más se podría dar entre estos dos grupos. Es esencial que esos grupos puedan interactuar de manera más directa. ¿Tú has visto que se ha hecho algo diferente en otros lugares del mundo? Sí, sin duda, sin duda. En el fondo, perdón, y voy a responder considerando que mi conocimiento de lo que ocurre acá es limitado. Claro. Así que no se trata de que yo te pueda decir, se está haciendo muy diferente porque a lo mejor está ocurriendo algo acá que no conozco y sería muy triste desconocer o menospreciar lo que algo se está haciendo, claro. lo que se está haciendo. Pero lo que sí yo he visto en diferentes grupos es la creación de estos ecosistemas de innovación. Y he visto ese tipo de iniciativa en algunos lugares en Estados Unidos, en Pittsburgh, por ejemplo, donde yo vivo. También en varios lugares en Brasil, por ejemplo, alrededor de Campinas, ahí hay un conjunto de organizaciones de gobierno, de organizaciones, de empresas grandes y chicas, las universidades, y tienen una serie de dimensiones de conexión que hace que de ahí salgan cosas muy interesantes. Porque en el fondo las universidades entregan talento, las empresas están mostrando dónde hay oportunidades de negocios. El gobierno, y en el caso de Brasil, que es muy burocrático, está haciendo tratando de tener el papel de poder, dentro de la legislación vigente, facilitar todo. ¿Ya? Y todo eso en torno a una serie de actividades y organización que en el fondo hace que todos colaboren con todos. En el fondo hay una predisposición de trabajar unos con otros. Claro. Muy fuerte, ¿ya? Y eso no es una cosa que ocurre una vez al año, sino que es algo que está ocurriendo permanentemente, y tú ves grupos que se juntan con frecuencia justamente para apuntar a cuáles son esas oportunidades que están al frente, de entender cómo este lugar continúa siendo un atractor de empresas que quieren venir de otras partes porque la calidad de vida es buena, porque el talento es bueno, etc. Así que eso yo lo he visto y se repite en varios lugares que tienen un contexto muy distinto, como por ejemplo Brasil versus Estados Unidos o versus Alemania. Claro. Y eso es algo que requiere muchas ganas, porque significa conversar mucho para poder aunar Criterios. o compatibilizar visiones muy diferentes de la economía y de la sociedad. Y del desarrollo, ¿cierto?, de un espacio. Probablemente lo que ahí debe primar y primaría, ¿cierto?, es el amor y el cariño por ese espacio. Claro, uno tiene que partir de algo y voy a mencionar aquí a Carlos Viñolo, que algunos de ustedes lo conocen. Sí. El tema de capital social, yo creo que es un concepto fundamental para
lo que uno puede ver aquí en la región. Y la pregunta es, yo sé que hay un capital social en el sentido de esa red que en el fondo está por debajo y que sostiene todo el resto de las relaciones y qué sé yo, que es justamente un cariño común por algo. O sea, en el fondo es algo que nos une, ya sea por ser de la región y todo eso, y que en el fondo que nos mantiene unidos a pesar de las diferencias que podemos tener, ya sea política, religiosa, de tipo de trabajo, etcétera. Claro. Y todo esfuerzo que haga que tengamos mayor capital social, yo creo que vale la pena. Eso es vital para que en el futuro podamos, ¿cierto?, tener un desarrollo más integral. Claro, porque en el fondo, volviendo al tema de los ecosistemas de innovación, esos en el fondo tienen éxito cuando la comunicación existe, cuando hay una integración de diferentes puntos de vista, y eso hace que los negocios surjan. Claro. No una visión unilateral Impuesta. o impuesta, sino que la integración de muchos puntos de vista, porque la economía es algo dinámico, complejo, y para tener éxito dentro de la economía no te basta saber mirarlo desde un solo punto de vista. Pero para poder tener esa conversación necesitamos eso que nos une, que predomine, porque cuando estemos en desacuerdo podemos tener la discusión más seria de negocios o de enfoque o de estrategia, pero después de terminada esa reunión nos vamos a ir a tomar unos mates, como lo estábamos haciendo tú y yo antes de esto, Claro. o un par de copas de tinto y vamos a jugar truco. Claro. ¿Ya? A eso me refiero. Sí, yo creo que podríamos decir que la región está muy preparada para eso, y una de las maneras para poder ayudar a que se comience a vislumbrar este horizonte más esperanzador también es una de las razones por las cuales Red de Aiceninos decidió comenzar este trabajo, ¿cierto? Primero conociendo a aiceninos destacados a lo largo del mundo que están haciendo cambios interesantes y relevantes, y también volverles si es que yo sé que no lo han olvidado hasta el momento los que hemos entrevistado, pero recordarles que en la Patagonia hay mucho que hacer. Y este espacio se abre para eso, para que se discuta, para que se converse y para que en el futuro, ¿por qué no pensar en proyectos que puedan generar un impacto enorme que beneficie a cada aicenino en nuestra región? Me gustaría ya empezar a concluir. Alex, primero agradecerte por tu tiempo. Gracias a ti, Alfredo. Sí, y por esta grata conversación que hemos tenido. Me gustaría llevarte a proyección, pero a lo que tú crees respecto de cómo te imaginas esta región en 10, en 15, en 20 años más. ¿Qué ves tú? ¿O cómo te gustaría ver esta región? Con la naturaleza preservada como la hemos tenido, a pesar de estos grandes incendios, pero pensando con todas estas cosas fantásticas que tenemos, como estos depósitos de agua dulce, que son estos campos de hielo, los glaciares, con mucho acceso y mucho foco a esto. Con mucho foco, me refiero a que uno de los desafíos que tenemos es que muchas veces dentro de los principales poblados, estoy hablando de Aysén y Coyhaique, quizás estamos tan absortos en la vida de ciudad que se nos olvida todo lo lindo que hay por conocer. Claro. Entonces una región con su población abocada digamos, a la montaña, abocada al litoral, en el fondo valorizando y cuidando todo lo que nos hace únicos acá. Y para lo cual muchos gringos pagan cualquier plata para poder venir, ¿ya? Eso es una cosa. Lo otro que yo creo que es importantísimo es dejar atrás lo que nos separa. Claro. Dejar atrás lo que nos separa y volver al buenos días y saludarnos todos mientras caminamos por la calle. Claro. Con cariño, ¿ya? Con cariño. Muy conectada y siendo una fuente de ideas, de innovaciones y de cultura para Chile y para afuera. Y para el mundo. Una dimensión que es loable, que esperamos que se pueda desarrollar en algún momento en nuestra región, y por lo tanto también, y por lo mismo nosotros hemos hecho este esfuerzo también de invitarte hoy para que nos des tu visión y también de generar la instancia de lo que es Red de Aiceninos. Alex, te damos unas palabras al cierre, lo que quieras compartir con las personas que van a escuchar esta grata conversación. Quizás hablarle a los jóvenes, quizás hay
Hay mucho talento que no se ve. Oye, faltó tiempo para hacer eso, pero gracias por darme la oportunidad. Quizás lo más relevante es que todo joven que tenga ganas de hacer cosas, las puede lograr. No se trata de que a uno le den oportunidades, el mundo está lleno de oportunidades. Se trata sencillamente de descubrir qué es lo que a uno lo hace vibrar y sencillamente con determinación buscar y buscar y buscar y buscar, porque las puertas siempre se abren para el que quiere. Así que cuando uno piensa que uno está en una región aislada, yo creo que hay que mirarlo desde otro punto de vista. Esta región es el centro del mundo y de aquí hay que partir a visitar otros lugares y seguir volviendo. Así que ánimo y a soñar y a cumplir los sueños que se hagan realidad. Eso. Gracias, Alex. Y les agradecemos a ustedes por su compañía, ¿cierto?, en esta grata conversación que hemos tenido con Alex. Les invitamos a que puedan conocer más acerca de Red de Aiceninos en reddeaiceninos.com. Que tengan un muy buen día. Chao. Gracias.